y está un buen rato ahí buscando la llave. Entonces Sherlock Holmes no encuentra la llave de su propia casa. Menudo detective. Las aventuras de Sherlock Holmes. Escándalo en Bohemia. Escándalo en Bohemia es el primer relato de Sherlock Holmes escrito por Arthur Conan Doyle. Es el primer relato. Antes de él hay dos novelitas, o novelas cortas, lo de novelitas va por extensión, no por calidad, que son Estudio en Escarlata, donde Watson y Holmes se conocen, y El signo de los cuatro. Escándalo en Bohemia, publicado en The Strand Magazine en 1891, es el caso de Irene Adler, el caso de la, en singular, mujer. En el relato original de Doyle, en esa época, Watson ya no vive en el 221 Bay de Baker Street, sino que ya vive en su casa porque está casado. En realidad se casó al final del signo de los cuatro. Vuelve por motivos personales, por motivos laborales, perdón, porque Watson ha vuelto a ejercer la medicina y visitando a uno de sus pacientes que le queda cerca, se acerca, a la redundancia, a Baker Street y se encuentra con su amigo Sherlock Holmes. Holmes le pasa un mensaje de un tipo que le cita para verse esa misma noche en casa, en Baker Street, es decir, que el tipo va a aparecer allí. Esto es un artificio, llamémoslo así, porque el tipo aparece de inmediato. Es decir, Watson pasaba por allí y justamente como pasaba por allí resulta que empieza un caso y tú piensas, bueno, ahí vamos. Aparece un tipo con un antifaz que viene de incógnito y que viene a pedir ayuda a Sherlock Holmes. Holmes enseguida descubre que es el rey de Bohemia, ni más ni menos. Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ornstein, estoy leyendo, Gran duque de la Kassel-Felstein y rey hereditario de Bohemia. Este rey hereditario de Bohemia tuvo un affair con una muchacha llamada Irene Adler, cantante de ópera y originaria de Nueva Jersey. Sí, amigos, Irene Adler, la mítica y famosa, aunque solo aparece en un relato, Irene Adler. El rey, o el futuro rey, va a casarse ahora con una muchacha de la realeza, de la casa de Escandinavia, creo que es, y teme que Irene Adler, que está como despechada, acá publica una fotografía en que aparecen los dos y eso moleste o incomode o escandalice a la familia de la princesa y anulen o cancelen el matrimonio que tiene previsto el tipo. Que por cierto va a casarse el lunes y estamos a miércoles o a viernes y le quedan 3 días para resolver el caso. Así, sin prisas, como los malos reyes. El tema de la fotografía y de si va a hacer chantaje o no es uno de los puntos que no queda del todo claro en la historia. Cuando el tipo se presenta en el Baker Street y le dice a Holmes que ella va a hacerle chantaje, Holmes le dice que lo que tiene que hacer es pagar. Es decir, comprar esa fotografía. Y si no, robarla. El rey nos cuenta que ya lo ha intentado, que ha intentado entrar en su casa y robar la fotografía esta, pero no la encuentra, no sabe dónde está, o ella no está dispuesta a venderla. Esto choca con lo que pasa luego. Pero bueno, vamos por partes. El caso del escándalo en Bohemia, aparte de la presencia de Irene Adler como la mujer, es un caso que está centrado básicamente en una de las habilidades de Sherlock Holmes, que es el disfraz. O, más que el disfraz, diría la caracterización. Es decir, Holmes se disfraza de dos personajes a lo largo del relato. Uno es un mozo de establo y el otro es una especie de capellán. Watson nos subraya que no es que se disfrace en el sentido de ponerse una peluca y unas cejas postizas y cambiarse la ropa, sino que al cambiarse de ropa también cambia su tono de voz, sus movimientos, su forma de andar y obviamente su lenguaje. Disfrazado de mozo de establo,
Holmes se acerca a la casa donde vive Irene Adler y charlando con los demás cocheros y los tipos del establo se entera de un montón de cosas. Concretamente, o lo más interesante, o lo que hace referencia al caso, porque en el relato de Conan Doyle, Watson nos cuenta que Holmes se enteró de un montón de chismorreos de los vecinos del barrio y que obviamente no le interesaba lo más mínimo. Lo que hace referencia al caso es que Irene Adler tiene un visitante masculino que viene 1 o 2 veces cada día a la casa y que este tipo resulta ser abogado. Así que tenemos el misterio sobre si este abogado es su abogado, su amigo o su amante. Holmes, que está por allá, disfrazado de mozo de establo, aunque trabajar no trabaja mucho, está allí y un día se entera, ve llegar al tipo, a este abogado, y lo ve irse enseguida dándole una propina al cochero si lo lleva a una iglesia en 20 minutos. Al cabo de poco aparece la muchacha, Irene Adler, se sube a un carricoche de esos de la época y también le da una propina al cochero y se lo llega ahí en 20 minutos. ¿Qué hace Holmes? Pues se mete también en un coche y le paga el doble de propina a un cochero y se lo lleva a la dichosa iglesia. Allí en la iglesia resulta que Irene Adler y este tipo van a casarse. Pero no pueden, porque necesitan testigos. Así que, ni más ni menos que Sherlock Holmes disfrazado de mozo de establo, se convierte, ojo al detalle, en testigo de la boda de Irene Adler. Ni más ni menos. Una vez Irene se ha casado, los dos, la pareja, llamémoslo así, se va cada uno por su lado. Y entonces es cuando Holmes decide el plan B, que consiste en robar la fotografía que aparece con el rey Irene Adler. Para ello pide ayuda a Watson y a un montón más de actores, llamémoslo así, aficionados, para que hagan una representación en la casa. La teoría de Holmes sobre cómo encontrar la fotografía en la casa, aunque los ladrones demandados por el rey no lo hayan descubierto, es muy simpática. Holmes dice que hará que ella misma le diga dónde está la fotografía. Esto es un giro de aquellos habituales en Conan Doyle, en que uno no sabe muy bien cómo va a acabar esto, pero sabe que Sherlock Holmes va a triunfar. Holmes hace una explicación curiosa que en el episodio de televisión se omite por completo, que es la referencia que, según Holmes, en caso de un incendio en una casa, la mujer casada lo primero que hace es salvar a sus hijos. Y la mujer soltera lo primero que salva es al joyero. Así que Holmes disfrazado de cura, Watson escondido entre los matorrales y un montón de actores contratados hacen una representación de una trifulca a las puertas de la casa de Irene Adler cuando ésta llega. Se monta una falsa pelea en que el capellán resulta herido. El capellán es Holmes. Así que Holmes, disfrazado de capellán, es trasladado al interior de la casa. Pide que se abra una ventana para que pueda respirar porque el hombre está como desmayado. Y en un momento de distracción, Watson lanza dentro lo que podríamos decir que es una especie de bomba de humo o bomba de fontanero. Holmes grita que hay un incendio. La gente que está afuera, los actores contratados, siguen el rollo, dicen, hay un incendio, hay un incendio. Y entonces Irene Adler va hacia un rincón de la casa, le da un botón secreto y saca una especie de lugar escondido, donde está escondida la fotografía. Ahí yo creo que Irene Adler sospecha algo, pero eso es mi opinión. Entonces Holmes dice que esto es una falsa alarma, se disculpa, que no hay ningún incendio, que ha sido una cosa, una broma, una gamberrada, y se va para su casa. Y ahí se produce otro detalle importantísimo y un giro que en realidad en el capítulo de televisión te hace un poco de spoiler antes. El caso es que antes de entrar en Baker Street, que por cierto, esto también es un detalle sorprendente, cuando llegan a casa no les abre la señora Hudson, tiene que abrir él. Y está un buen rato ahí buscando la llave. Entonces Sherlock Holmes no encuentra la llave de su propia casa. Menudo detective. Mientras está en la puerta intentando encontrar la llave, pasa un muchacho por la calle y le saluda. Buenas noches, señor Holmes. Y Holmes no sabe quién es, pero le suena la voz. Una vez dentro avisan al rey
que ya sabe dónde está la fotografía, y la mañana siguiente se presentan todos allí en la casa de Irene Adler a primera hora de la mañana, pero Irene Adler se ha largado. En el relato de Conan Doyle, la casa está como desvalijada. En el capítulo de televisión, la casa está en perfecto estado, todo en su sitio. Pero se supone que en los dos casos, Irene se ha largado con su marido. Holmes corre al lugar secreto donde está escondida la fotografía, la abre y se encuentra una fotografía de Irene Adler, pero no es la buena, no sale con el rey, y un mensaje dirigido a él. Allí Irene Adler le cuenta que ya sospechó del capellán, que le siguió a casa y que disfrazada de muchacho le saludó al ver que Sherlock Holmes llegaba a su casa. Ahí Holmes se supone que ha sido sorprendido por una mujer a la que desdeña, como a todas las mujeres en general, las desdeña de que no son tan inteligentes como él, o tan inteligentes como los hombres, o no sé qué. El caso es que se siente sorprendido, admirablemente engañado, y hay un detalle que te aparece tanto en el relato de Doyle como en la adaptación, que es cuando el rey dice que qué gran reina hubiera sido Irene Adler, lástima que no estemos al mismo nivel. El rey se refiere obviamente a que él es de sangre azul, digamos, o noble, y que obviamente solo puede casarse con una noble, como la princesa esa, pero no con Irene Adler, que sería una plebeya. Y Holmes hace un giro, una frase, diciendo algo así como: no estaba Irene Adler a su nivel. Dando a entender algo que entendemos todos, y es que Irene Adler es mucho más inteligente que ese rey idiota. Cuando uno piensa, digámoslo así, piensa el relato, cuando ya lo ha leído, y lo observa como si dijéramos desde encima, no termina de entender muy bien por qué Irene Adler iba a hacer pública la fotografía si en realidad ella no está enamorada, llamémoslo así, del príncipe este. Es decir, Irene Adler se va a casar con un tipo, el abogado. Parece que están enamorados. Y se van, ¿no? Se van. Ella se guarda la fotografía y se la lleva por si acaso el rey decide hacer algo. Pero al principio del relato nos ha contado el rey que le quedan 3 días para casarse y que Irene Adler va a hacer pública la fotografía cuando se anuncie la boda y que eso le va a arruinar. Nada de lo que hace Irene Adler durante el relato, llamémoslo así, durante la historia, hace presagiar que ella vaya a hacer pública esa fotografía. Así que en realidad a lo mejor todos son imaginaciones del rey. El por qué ella haría pública esa fotografía y arruinaría su matrimonio es algo que no se explica. En el episodio de televisión se insinúa que el rey, digamos que se habló de boda, pero como Irene Adler es una plebeya, el rey no se casó. Y entonces ella está como despecha. Pero todo no queda del todo claro. En todo caso, Escándalo en Bohemia, que el título también es engañoso, también por cierto, porque escándalo no llega a producirse jamás, el escándalo. Así que el título debería ser Casi Escándalo, o Conato de Escándalo en Bohemia, porque escándalo en realidad no se produce jamás. Escándalo en Bohemia es el primer capítulo de la serie Las aventuras de Sherlock Holmes, y es el primer relato de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, y es el relato de Irene Adler, la mujer. Por cierto, la fotografía esa que encuentra Holmes en el escondite secreto es la recompensa que le pide al rey. El rey, cuando se resuelve el caso y da por hecho que Irene Adler jamás hará pública esa fotografía, aunque hace 3 días cuando se presenta en Baker Street está aterrado que ella haga pública esa fotografía, el rey le ofrece a Holmes un anillo cargado de joyas, se supone, como pago sus servicios. Hay que decir que Holmes ya ha cobrado antes, porque al principio del texto, cuando aparece el rey allí,
Holmes le pide dinero para gastos y le pone ahí el otro un par de saquitos con un montón de dinero. El rey, como está contento porque intuye que jamás la fotografía será pública y Irene Adler va a cumplir su palabra, le quiere dar un regalo, un premio a Holmes y le ofrece uno de sus anillos. Holmes lo rechaza y le pide la fotografía. Y la fotografía de Irene Adler, que aparece luego en otras películas sobre Sherlock Holmes y en otros guiños, ¿no? La presencia de la fotografía de Irene Adler, nos cuenta Watson que esa fotografía se la queda, al igual que la moneda, que eso aún es más simpático, la moneda que Irene Adler le da al mozo de establo que es testigo en su boda, que también es, como hemos dicho, Holmes disfrazado. Escándalo en Bohemia, el primero de los relatos cortos que escribió Conan Doyle con Sherlock Holmes, obviamente no la primera aparición, y el primer capítulo de esta serie estupenda de las aventuras de Sherlock Holmes, protagonizadas por un extraordinario Jeremy Brett.